Es hora de debatir, analizar, entender y opinar sobre los temas del día en la mesa ancha, que en esta temporada es mesa ancha electoral, así que les voy a presentar a mis invitadas del día de hoy, Jennifer Pedraza. Jennifer, bienvenida. Hola Maritza, buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia. Yo soy la número 100 de la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia. Catherine Miranda también está con nosotros. Marixa, Julio, de verdad, un placer estar acá con ustedes. Y yo soy la número 2 al Senado por el Partido Alianza Verde. Dos mujeres que están actualmente en el Congreso, son representantes, van a pasar, si Dios lo permite, al Senado de la República, que han sido vocales y que han sido muy importantes en investigaciones y en denuncias y en el control político que hacen desde el Congreso. Y por supuesto, nuestro analista de base, Julio César Iglesias. Julio. Miren, vamos a arrancar hablando, por supuesto, del tema político del día y vamos a aprovechar que justamente aquí está Catherine Miranda, que fue quien puso esta demanda del Consejo Nacional Electoral, que ayer finalmente pues, le impidió la participación de Iván Cepeda en la consulta del pacto histórico. Se conoce ya el documento que radicaron en la registraduría para retirar esa candidatura. Catherine, ¿cómo se rebaraja entonces las apuestas políticas de cara a la primera vuelta o a las consultas? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente nadie está por encima de la ley y la verdad muchos de nosotros estamos bastante cansados de las amenazas y del abuso de poder por parte del petrismo y era absolutamente evidente que se había participado en una consulta interpartidista y que nuevamente no podían participar en una consulta interpartidista. Pero, Catherine, muchos dicen, esto es lo que termina revictimizando también a Iván Cepeda, ¿o no? Porque dicen tantos golpes, es el poder político en contra de nosotros. Muy posiblemente, pero independientemente de las consecuencias que pueda llegar a traer una decisión como estas, acá lo importante es que nadie está por encima de la ley es absolutamente clara y no podemos por temores incumplir la ley, por temores decir, bueno, que participe Iván Cepeda. No, la ley es clara y gústenos o no nos guste, Iván Cepeda no puede participar y no podemos dejar un precedente tan grave como este en el país. Se desbarata entonces esa consulta de la izquierda, porque tenemos que decir que hablamos con muchas personas y nos dicen, Camilo Romero no entraría en esa consulta, Juan Fernando Cristo tampoco y se queda solo Roy. Jennifer. Yo siempre he tenido la hipótesis de que el candidato que más cómodo le es al presidente Gustavo Petro es Roy Barreras. Esta decisión del CNE lo que hace es lanzar a Cepeda directamente a primera vuelta y dejarle la consulta a Roy Barreras para que llegue con un voto que difícilmente miden las encuestas, que es el voto de la maquinaria, porque Roy Barreras es un, perdónenme que lo diga así, pero un camaleón de la política tradicional, ha sido uribista, santista, petrista. Entonces, para mí el presidente Petro no está viviendo una tusa pues, política en este momento por la decisión del CNE. Ya lo que, digamos, el debate que se viene también son las listas al Congreso, que sin duda alguna, pues a mí lo que más me llama la atención es que fue una UTL de una congresista del Pacto Histórico la que le pide al Consejo Nacional Electoral tumbar la lista de Bogotá y reorganizarla con un criterio que a mi parecer es muy cuestionable, pero en la práctica, hoy yo veía un trino de una representante diciendo, no, nos tumbaron la lista de Bogotá, se las tumbaron ustedes mismos. O sea, una congresista del pacto fue la que tumbó la lista de Bogotá y en el caso del Valle del Cauca, la decisión del CNE responde a que esta fusión suma más del 15% de los votos. Maritza, esto tiene una explicación. En Colombia las coaliciones se permiten para los partidos que son minoría, no se permite para los partidos grandes. Imagínese una coalición del liberal con el conservador. Sería una tractorista que barrería todas las minorías. Julio, sobre esto que para el presidente de la República son unos golpes políticos del poder al pacto histórico y a la izquierda en el país. Sí, pues es lo esperable que hagan un numerito de victimización, digamos que ha sido su caballito de batalla durante mucho tiempo. Lo que pasa es que en esta ocasión ese numerito es bastante ridículo, porque es que los recursos del Estado, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, están movilizados a favor de las candidaturas y las listas del pacto histórico. Hay que ver nomás los medios oficiales, las cuentas de redes sociales, los influencers que pagamos de nuestro bolsillo, todo el multimillonario aparato de propaganda del Estado movilizado a favor de la lista. Entonces, que nos digan ahora, no, es que aquí somos víctimas de poderes enormes, pues digamos que carece de todo sentido. Y lo segundo, pues que es empezar a desconocer por su carácter, eso es cierto, que tiene un carácter político la CNE, pero a ver, esas son las reglas de juego que aceptaron al participar en estos procesos democráticos. ¿Nos gustan o no? A mí no me gusta, por ejemplo, que la Corte Constitucional esté también muy politizada. Tampoco me gusta la CNE, pero toca respetar lo que dicen. Catherine y Jennifer me han pedido la palabra muy rápidamente. Sí, efectivamente. Bueno, a mí me han atacado muchísimo en redes sociales. De hecho, me acaban de vandalizar la sede que nosotros tenemos en el municipio de Soacha por haber interpuesto esta demanda y haberla ganado. Pero lo que quiero decir es que esta demanda yo no la gané, Marixa. O
sea, la ganamos, digamos, quienes estamos defendiendo la Constitución, la ley y los recursos públicos. Yo le voy a decir, por ejemplo, decían, no, es que acá el tema no es de plata. Claro que es de plata. Mire, el pacto histórico logró una reposición de votos en el mes de octubre de alrededor de 10.000 millones de pesos. Si se hace la consulta con Iván Cepeda y ahorita para marzo estaremos hablando entre 30 y 40.000 millones de pesos adicionales. Creo que esto es un exabrupto y más cuando el resultado va a ser exactamente el mismo porque las dos serían interpartidistas. Mire, ayer decía Gustavo Bolívar en un video, es que nos dejaron sin financiación para la primera vuelta al haber tumbado la consulta. Entonces sí era Eso evidente demuestra que será que unas obviamente intenciones. esta consulta también la querían para recoger recursos impuestos para hacer campaña. Jennifer. Yo quería plantarte, Maritza, que es cierto que la composición del Consejo Nacional Electoral tenemos que cambiarla. Tan cierto es que yo presenté 2 veces la propuesta de reforma constitucional para componer el CNE con criterios meritocráticos. ¿Y saben quiénes no estuvieron de acuerdo? Los propios ministros del gobierno. En cambio, ¿qué sí propuso el gobierno? Eliminar la barrera del 15%, que es una protección para las minorías. Mi partido, por ejemplo, yo soy la única congresista de mi partido, somos una minoría. Y antes, cuando éramos oposición a los gobiernos anteriores, uribistas y de derecha, siempre defendimos como minorías esta barrera del 15%. Este gobierno quiso eliminar esa barrera que lo que hace es proteger a las minorías y ahora, de facto, en su inscripción de listas superan ese 15%. Ahora, Maritza, si alguien tiene la ilusión de que con esta decisión el señor Cepeda vaya a perder posibilidades o a reducir sus posibilidades de llegar a la presidencia, yo creo que puede ir bajándose de ese bus, porque esto no implica necesariamente que el señor Cepeda sufra un gran traspiés, ¿no? Al contrario, puede que en medio de esa lógica de victimización En todo le ayude, caso, pero esa no. consulta sí le daba muchísimo oxígeno, pues digamos, económico por el tema de la reposición de votos, pero además político, porque pues era otra vez movilizar a su electorado y mantenerlo, digamos, en movimiento permanente. Tenemos Y muy las listas. y las listas. Tenemos muy poquito tiempo, pero quiero que cada uno de ustedes me haga un comentario alrededor del tema de la captura de Alex Saab, y no es solamente, digamos, una decisión de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sino además lo que viene de allá la campaña, porque Alex Saab hace cerca de 2 semanas puso un trino muy largo metiéndose en el tema electoral. Dice, no voy a decir por qué candidato, pero habrá señales. Aquí voy a arrancar por Jennifer, Catherine y Julio. Muy rápido, por favor. De manera muy concreta, Colombia no puede tener un presidente que haya defendido a este señor y que sin duda alguna sigue siendo cómoda para él. Yo creo que la pregunta es si ahora entonces Abelardo de la Espriella o toda esta gente de este sector estaría dispuesta a defenderla. Yo pienso que con criminales como él, nada que ver. Catherine. Bueno, es que Saab no es un empresario cualquiera, es un operador financiero. Y hay que decir, o sea, él estuvo condenado y en Estados Unidos por lavado de activos y por corrupción transnacional. A mí me cuestiona muchísimo ese dinero ilegal que pudiese entrar cruzando fronteras a nuestro país de cara a las próximas elecciones. Y también dejo una pregunta en el aire, o sea, ese silencio tal vez un poco cómplice del gobierno nacional frente a la captura de Alex Saab. Yo creo que aún el silencio es una posición política. Sí, Julio. Bueno, tenemos un gobierno ya, no, eso no sería una novedad, tenemos un gobierno ya que defiende a los criminales de Venezuela y de la dictadura de Venezuela, ¿no? Lo que sí es nuevo es esa configuración regional en donde un gobierno de extrema izquierda en Venezuela es una especie de virreinato de Washington. Eso es muy raro, ¿no? Ya con esto pues se destapan las cartas y la hipocresía. Pues Delcy Rodríguez es una agente de Washington. Increíble. Esto pues yo creo que nadie lo vio venir. Miren, tenemos que aprovechar que tenemos acá a 2 mujeres congresistas que han hecho muchas denuncias, pero que además de eso han sido también muy vocales en temas de género y de mujer, y de la mujer en la política, y por eso aquí le quiero dar paso a mi compañera Isabela Tortuga, que también les quiere hacer a ustedes una pregunta. Isa. Pues Mari, gracias por permitírmelo. A las 2 candidatas les digo, si yo pudiera estar en el Congreso, creo que me encantaría dedicarme a perseguir tipos machistas, misóginos, abusadores de todo tipo, que hoy incluso tienen cargos en el alto gobierno, que además son candidatos en algunas de las listas para que nosotros los colombianos vayamos y les paguemos plata. Les pregunto si esta también podría ser una lucha de ustedes y si con la ley podríamos endurecer los castigos a esta gente, entendiendo que las 2 además han sido víctimas de violencia política machista. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo. Yo me he dedicado estos 3 años y medio, por ejemplo, a ejercer esa labor de control político, sobre todo porque este gobierno
pues el presidente Gustavo Petro se puso el pañuelo verde y planteó que una de sus grandes diferencias frente a Rodolfo era la defensa de los derechos de las mujeres, y después llegó a nombrar a Holman Morris en RTBC y a rodearse de un montón de hombres denunciados por violencia machista. Armando Benedetti también. Armando Benedetti, el copresidente de este país. Yo pienso que nadie votó por Petro y por Francia pensando que Armando Benedetti iba a codirigir este país. Entonces estoy absolutamente de acuerdo, y algo más, pienso que los partidos políticos tienen que asumir responsabilidad por avalar personajes como Matador, que abiertamente están ejerciendo violencia machista contra las mujeres candidatas, y parece que eso fuera al revés, un cheque en blanco para que le sigan renovando y renovando los avales. Hoy candidato al Senado buscando ser asalariado con los impuestos de los colombianos y de las colombianas para seguir violentándonos a las mujeres. Inaceptable. Catherine. No, es realmente una falta de respeto y una burla a la inteligencia de los colombianos, porque en campaña dijeron que el cambio era con las mujeres o no era cambio. Y la sorpresa es un gobierno que se ha dedicado a justificar el machismo, que se ha dedicado, es que pareciera realmente que fuera un requisito para entrar al gobierno ser machista, ser misógino, tener denuncias de violencia. Nosotros en el Congreso de la República hemos sido bastante contundentes, hemos logrado parar varios nombramientos del gobierno nacional. Sin embargo, el llamado de verdad es que la lucha de las mujeres y las luchas feministas no solamente no pertenecen a ninguna escena política, ni a ninguna ideología política. Creo que pertenecen a todas las mujeres y hombres que estamos dispuestos, digamos, a trabajar por esa igualdad, por esa paridad. Y no es del pacto histórico. Hoy el pacto histórico del gobierno de Gustavo Petro nos demostró que el cambio fue para violentar aún más las mujeres en nuestro país. Y los discursos del presidente, perdón, Sí, no me lo también. podía aguantar. O sea, cada discurso del presidente Gustavo Petro es una frase más misógina que conectar el clítoris con la cabeza, que la culpa de si te roban el celular no es del ladrón, sino de la novia del ladrón. Una misoginia estructural que termina creando un caldo de cultivo cómplice con la violencia O machista. a las mujeres periodistas decirnos las muñecas de la mafia. por ejemplo. Absolutamente de acuerdo. Miren, cerramos esta invitación con unas preguntas muy rápidas de respuesta de una palabra. Que se restablezca en el próximo gobierno la prima técnica especial para congresistas, ¿sí o no, Catherine? No, No, ¿Se equivocó el primer gobierno de izquierda? sí, sí, ¿Alguna vez las llamó algún ministro para reclamar por algún voto o para pedir algún apoyo? no. no. Para Catherine, yo sé que usted va a apoyar la gran consulta. ¿Qué candidato de la gran consulta? Es hora de definirse. No, no sé. Todavía no. No, la verdad, no sé. Jennifer, ¿que Fajardo vaya o no a la consulta con Claudia López? Fajardo ha tomado la decisión de no ir a consulta hasta ahora, y yo pienso que ese es el presidente que se merece este país. Bueno, pues señoras, señoritas, no sé, pero muchísimas gracias por el trabajo que han hecho en el Congreso, muchos éxitos en esta campaña y gracias además por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Julio también, A ustedes, muchísimas gracias. gracias por estar acá también de comoderador de este debate.